lo primero que vamos a ver es de dónde han salido los griegos. Vamos a ver. Recordemos, aquí está Grecia, la Hélade. Y aquí, en naranjita, el territorio original donde aparecieron los griegos. Luego se expandieron. Pues aquí, en la península balcánica, ya había gente viviendo desde la prehistoria. Pues la civilización, la cultura de los antiguos griegos, es el resultado de una mezcla de pueblos que llegan a Grecia y se mezclan con esta población que ya estaba allí desde la prehistoria. Vamos a ver quién viene. Hacia el año 2000 a.C. llega a Grecia un pueblo extranjero, los indoeuropeos. ¿Y quiénes son los indoeuropeos? Los indoeuropeos son un pueblo, una civilización, que venían desde cerca de la India, de la zona del mar Caspio. Y desde allí pues emigró, viajó por Europa. Pues cuando llegan a Grecia y se mezclan con la gente que había allí viviendo, se mezclan y forman la civilización micénica. Se llama así micénica porque la ciudad más importante era esta, la ciudad de Micenas. Como veis, la cultura micénica es una típica civilización de la Edad de los Metales, como las que hemos visto en el vídeo de la Edad de los Metales. O sea, usaban armas y materiales de bronce, vivían en ciudades amuralladas. La puerta de esta muralla, para entrar a la ciudad, es esta, es el monumento más famoso de la cultura micénica. Se llama Puerta de los Leones. Bueno, pues la civilización de Micenas estuvo unos años y luego, hacia el año 1200 a.C., llega a Grecia otro pueblo, los dorios. Los dorios son un pueblo que viene del norte, que viene del norte, conquista Micenas y se mezcla con ellos. Y así, con esta mezcla de la cultura de Micenas con los dorios, surge una nueva cultura, una nueva civilización, la de los antiguos griegos. Así aparecen los griegos. Una vez que aparecen los griegos, tras la invasión de los dorios en Micenas, hay tres etapas en la historia de Grecia. La etapa arcaica, el periodo clásico y la fase helenística. Vamos a empezar por la más antigua de todas, por la época arcaica. Al principio, en las polis de Grecia, mandaban las clases altas, la aristocracia. Recuerda, las polis eran las ciudades-estado de la antigua Grecia, políticamente independientes, ciudades-estado, pero con una cultura común todas ellas. Pues estaban gobernadas al principio por la aristocracia. ¿Y la aristocracia quiénes son? Pues la aristocracia eran los que dirigían los ejércitos, la élite guerrera. Y además eran también, lógicamente, los dueños de las tierras, que luego las trabajaban los campesinos, o sea, ellos eran los ricos. Así que al principio, las polis de Grecia tenían un gobierno oligárquico. Oligárquico es una palabra griega, que significa gobierno de unos pocos, de los ricos. Son los que gobiernan. Pues en esta época arcaica de gobierno oligárquico, aristocrático, en las polis, ¿qué cosas pasaron? Pues se producen, en primer lugar, las colonizaciones. ¿Esto qué es? Vamos a ver, los campesinos de las polis griegas vivían en la miseria. Muchos no tenían trabajo, así que se montaban en un barco y se fueron a construir, a crear nuevas polis en otros lados. ¿Y a dónde fueron? Pues fueron hacia el este, hacia Oriente, y hacia Oriente fueron al Mar Negro y a Egipto, y fundaron, como veis, polis allí. También fueron hacia el otro lado, hacia el Mediterráneo occidental, por ejemplo, hacia el sur de Italia y Sicilia, un territorio que ya hemos visto que ellos
los griegos lo llamaban la Magna Grecia, fueron al sur de Francia y allí fundan una ciudad muy importante, la ciudad de Masalia, que hoy es Marsella. Esta ciudad es muy importante porque desde aquí se lanzan en sus barcos a conquistar toda la costa mediterránea de España. Aquí fundan las ciudades de Ampurias, Hemeroscopion, que hoy es la ciudad de Denia, en Alicante. También, aunque no aparezca en este mapa, construyen otras ciudades como Rode, que hoy es el pueblo de Rosas, en Gerona, o la ciudad de Mainaque, que aunque no estamos seguros, se cree que pudiera ser Málaga. Aquí, en estos territorios, como hemos dicho, los colonos fundan nuevas polis, llamadas colonias. Mientras que las polis originales, de donde los colonos proceden, se llaman metrópolis. Bueno, pues estas colonias se dedican al cultivo, al comercio con los nativos que había allí viviendo. Sobre todo sacan minas de plata y estaño en estos territorios. A cambio, los nativos, los indígenas, aprenden cosas de los griegos. Aprenden su técnica para fabricar cerámica, aprenden la metalurgia, la escritura, la moneda de los griegos. Mientras, en las antiguas polis de Grecia, en las metrópolis, hubo revueltas de ciudadanos, hubo problemas. ¿Por qué hubo problemas? Por dos motivos. Porque algunas personas que no eran aristócratas, sino que eran gente del pueblo, con la colonización y con el comercio que había con las nuevas colonias, se enriquecieron. Y entonces pudieron pagar ellos un ejército propio, dirigir un ejército para defender a la ciudad en caso de guerras. Así que esta gente ahora eran iguales que la aristocracia, es decir, eran ricos y tenían un ejército. O sea, podían pagar un soldado mercenario muy armado que se llamaba en griego hoplitas. Estos hoplitas además iban en formación, no iba un hoplita solo. Hacían una falange. Las falanges eran una táctica, como veis, son varias filas de soldados que van todos juntos, unen sus escudos, formando una barrera, y llevan largas lanzas saliendo entre los escudos. Bueno, pues claro, a cambio de defender la ciudad, estos nuevos ricos querían ser parte del gobierno, querían gobernar también la ciudad, igual que los aristócratas. Otros, en cambio, con la colonización, se endeudaron y se convirtieron en esclavos. Por eso la gente que tenía deudas protestaba también. El caso es que por una cosa o por otra, la gente protestaba. Así que aparecieron gobernadores que defendieron al pueblo con leyes. Por ejemplo, una ley para que no se pudiera convertir a alguien en esclavo por culpa de las deudas. Y uno de estos reformadores fue Solón, que Solón fue quizá el personaje más importante de esta etapa arcaica, junto con el poeta Homero. Pues así, con tantos cambios, se pasa a una nueva fase de la historia de Grecia, a la época clásica, en el siglo IV y V a.C. Una de estas polis, en la fase clásica, sobre todo una de estas polis, Atenas, se convirtió en una democracia. Los griegos inventaron la democracia. De hecho, democracia es una palabra griega, que significa gobierno del pueblo. Así que ahora, en esta etapa, frente a la oligarquía de antes, que gobernaban los aristócratas, ahora gobernaban la ciudad todos los habitantes. ¿Y cómo lo hacían? Pues reunidos en el ágora. Todos los ciudadanos se reunían en asamblea para tomar las decisiones. Discutían y luego votaban. ¿Y qué votaban? Pues, por ejemplo, votaban las leyes o elegían a los funcionarios que se ocupaban
de llevar a cabo, de cumplir esas decisiones de la asamblea. Estos funcionarios son, como veis aquí, los magistrados. O sea, los magistrados son los que gobiernan la ciudad, elegidos por el pueblo en una asamblea en la antigua Grecia. Los elegían por un año. Había varios tipos de funcionarios, según de qué se ocupaba cada uno. Por ejemplo, había un magistrado que era el encargado de dirigir al ejército, en caso de guerra y eso. Pues este magistrado militar se llamaba los estrategas. Otros magistrados se reunían, se encargaban de preparar las leyes, que luego tenían que ser debatidas y aprobadas o rechazadas, votadas en la asamblea. Pues esto era el boulé. O sea, ellos hacían la propuesta de las leyes, ellos proponían. Y ellos convocaban la reunión de la asamblea, hacían el orden del día y eso. Otros magistrados, llamados magistrados arcontes, eran los que presidían, los que dirigían los tribunales de justicia y las ceremonias religiosas. Lo importante, había mucho, lo importante es que los elegía el pueblo. Así que Atenas era una democracia directa. El pueblo votaba las leyes y el pueblo elegía a sus gobernantes. Pero no nos emocionemos. Solo podían votar los ciudadanos. O sea, las personas que fuesen varones mayores de 18 años y que fuesen de padre ateniense. O sea, que no podían votar ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros. Los extranjeros los llamaban los metecos. Un meteco era un extranjero, una persona de origen extranjero, que sus padres no eran de la ciudad. Pero bueno, en todo caso, de todas estas personas que fueron magistrados, el magistrado más importante a lo largo de la historia fue este hombre, Pericles. Pericles tuvo mucha influencia y dominó Atenas durante casi todo el siglo V. Así que en esta etapa democrática, llamada siglo de Pericles, que es el siglo V antes de Cristo, pues ocurrieron varias cosas. Primero fueron las guerras médicas. Vamos a ver qué guerra es esta. El imperio persa, también llamados los medos, de ahí el nombre de guerras médicas, conquistó las ciudades griegas de Asia Menor. Y desde allí atacó al resto de polis griegas. Pues claro, estas polis se reunieron y entre todas formaron un ejército. Y se enfrentaron a los persas y derrotaron juntas, todas las polis, a los persas en la batalla de Maratón y en la batalla naval, o sea, de barcos, de Salamina. O sea, las guerras médicas fueron una guerra entre las polis griegas, todas juntas, contra el imperio persa. Y ganaron las polis griegas. Luego, después de la guerra, vino la Liga de Delos. Todas las ciudades griegas se reunieron para poner dinero y entre todas formar un ejército que las defendiera por si había un nuevo ataque de los persas. La ciudad de Atenas sería la encargada de recaudar, de recoger y de guardar todo ese dinero y dirigir al ejército. Pero claro, Atenas se convirtió en la ciudad más rica y más fuerte de todas las polis griegas y aprovechó este ejército y este dinero para dominar toda Grecia. También usó el dinero para reconstruir su Acrópolis, destruida después de la guerra médica. Así que es ahora cuando se construye el templo del Partenón y toda la Acrópolis de Atenas. Es ahora también cuando viven los grandes filósofos. O sea, es la gran época de Atenas. Pero claro, esto provocó envidia de las otras polis. Y claro, entonces finalmente la tercera cosa que pasó fue la guerra del Peloponeso. En la guerra del Peloponeso lo que pasó es que algunas polis griegas, Corinto, Esparta, pues todas estas polis se rebelaron, se enfrentaron contra Atenas y hubo una guerra entre ellas. Vamos, que las polis griegas se pelearon entre ellas. Y eso son las guerras del Peloponeso. Pues claro, después de esta guerra, todas las polis griegas estaban destruidas
y estaban muy débiles. Y así es como llegamos a la última etapa, a la última fase de la historia griega, la fase de los reinos helenísticos. Vamos a entender esto. Mirad, aquí está Macedonia. Macedonia era un reino que había al norte de Grecia, como veis. En el reino de Macedonia, en esos momentos, había un rey, que era el rey Filipo II. Bueno, pues el rey Filipo II de Macedonia aprovechó que las polis griegas estaban destruidas después de la guerra del Peloponeso, y aprovechando esta debilidad de las polis griegas, conquistó todas las polis griegas. Así que ahora Grecia ya no es una democracia, es una monarquía. Tienen un rey. Todas las polis griegas están dentro de un reino después de la conquista de Macedonia. Pero lo más interesante de esta etapa helenística es lo que viene después de la muerte del rey Filipo. A la muerte de Filipo II, su hijo, Alejandro Magno, se convirtió en rey. Alejandro, aunque era de Macedonia, se había criado en Grecia, porque su padre estaba allí conquistándola. Así que había sido educado como un griego en la cultura griega. Bueno, pues ahora Alejandro Magno conquistó el imperio persa y llegó con su ejército hasta la India. Él quería crear un enorme imperio. Pero justo después de conquistar todo esto, murió cuando tenía 33 años. Entonces, cada general que había dejado a Alejandro en cada zona se convierte en rey de esa zona, de ese territorio. Así que el imperio que él había conquistado se dividió en reinos. El general que había en Mesopotamia se convirtió en rey de Mesopotamia. El general de Alejandro Magno que había en Macedonia se convirtió en rey de Macedonia. El que había en Tracia y Asia Menor se convirtió en rey. Otro en Egipto, y así son los reinos helenísticos. El más importante de todo ello es el reino de Egipto, era el más poderoso, gobernado por el general Ptolomeo, que se convierte en faraón. Y destaca sobre todo la ciudad de Alejandría, ahí la tenéis, que se convirtió en la ciudad más importante de esta época. Bueno, pues estos reinos tenían entonces un rey autoritario, divinizado, o sea, convertido en Dios, como era lo típico en Asia, en Oriente. Lo hemos visto al estudiar los vídeos de Egipto y de Mesopotamia. Pues es el caso, por ejemplo, de Ptolomeo, que se convierte en faraón en Egipto. Pero aunque tenían un rey oriental, era una cultura griega, o sea, tenían un pensamiento racional, es decir, tenían filosofía, tenían ciencia, tenían moneda. Así que podemos decir que estos reinos helenísticos mezclan lo oriental, lo típico de Asia, con lo occidental, lo típico de Europa. Y bueno, finalmente, con el tiempo, estos reinos serán conquistados por Roma, y así acaba la historia de Grecia, y ya pasamos al periodo de los romanos.